Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Vero, gracias por seguir con nosotros. Son las 8:10. La Asamblea Nacional tiene hasta el 7 de diciembre para aprobar el proyecto económico urgente llamado Ley Orgánica para la Mejora Recaudación a través del combate al lavado de activos, o mejor llamada la Ley Antipillos. Adrián Castro, asambleísta de ADN, está con nosotros para hablar de este tema. Asambleísta, buenos días. ¿Cómo se pretende mejorar la recaudación? Primero, frenando la infiltración del dinero ilícito en la economía nacional, pero este debe ser un trabajo muy grande para poder detectar y frenar todo lo que está pasando. Buen día. Buenos días, Milton, Verónica, un gusto estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, se apresta ya la Asamblea Nacional a aprobar, ojalá que en los próximos días, esta ley antipillos, como bien la ha sabido llamar, y por algunas connotaciones, empezando por aquella desde cómo se pretende a través de esto recuperar la plata, ciertamente, Milton, porque se están robando en sacos la plata del país. La plata del país se la han llevado durante años, no solamente a través de la corrupción en la contratación pública, que dicho sea de paso ha permitido que grupos narcodelictivos tengan hasta contratos con el Estado durante muchísimos años, sino a través de negocios ilícitos, como por ejemplo el tema de la venta de vehículos usados, que ha sido un vox populi, Milton. Esto se ha hablado en diferentes ciudades del país, digo, en Cuenca de la misma manera, desde hace un buen rato se hablaba de este tema. Y claro, evitar que esta compraventa se haga a través de pagos en efectivo y empecemos a trabajar bajo un sistema de transacciones seguras, un sistema cerrado, va a ayudar muchísimo, y sobre todo cuando contamos con la UAFE, en medio de todo esto, una UAFE mucho más robusta, mucho más sólida, que va a permitir, o más bien dicho, va a impedir que a través de esta modalidad se ejecuten este tipo de ilícitos durante muchos años, ¿no? Por eso se prohíbe el pago en efectivo al momento de realizar la compra-venta, que me parece que es un avance bastante importante, al menos en este tema, para empezar la ley, ¿no? Ahora, el trabajo de la UAFE debe ser fortalecido sin duda, porque sí, el sinónimo de pagar altas sumas de dinero en efectivo puede pensarse que es lavado. Es decir, y muchas veces el mal pensamiento se acierta, pero no es lo único que se puede hacer. Por supuesto que sí, no solamente es esta medida, querido Milton, de ninguna manera, la ley contempla algunas otras acciones, como por ejemplo el tema del control de los famosos fotorradares en el país, poniéndole fin prácticamente a un negocio en que se ha convertido esto dentro del país. Dentro de la reforma me parece muy importante que se deje ya claramente establecido que la contraprestación que tengan los grupos privados que se dedican a esta actividad dentro de los contratos, acuerdos o convenios no puede estar condicionada a los valores que se recauden por multas, porque lamentablemente eso hace que el contrato se convierta en un tema recaudatorio, y eso definitivamente también es parte de los cambios que se han solicitado y que en buena hora el presidente de la República también los ha hecho constar dentro de esta ley. El control de las criptomonedas, Milton, que es otro tema que no se ha hablado en el país. Ustedes saben perfectamente, quienes han estado en el periodismo investigativo sobre todo, que a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y contra el delito, ha sido un riesgo el tema del financiamiento a través de criptomonedas para el microtráfico. No lo digo yo, lo dicen las propias Naciones Unidas. En esta línea, hay que dejar claro que esto no va a afectar a los métodos de pago virtual de la banca regular, porque cuando nosotros hacemos pagos a través de los servicios virtuales, se entiende que tenemos un respaldo activo real dentro de nuestras cuentas. No así en el caso de Bitcoin, las criptomonedas, que también se ha prestado para esto, ¿no? Ahora, un tema importante que tiene que ver mucho con el lavado de activos es la minería. La minería, los bienes raíces, ya hablamos de los vehículos, pero la minería ilegal es un monstruo, eh, un enemigo gigantesco para los estados, para nuestro estado en este caso. Acá hay que decir algo puntual que me consta, además, lo puedo decir con conocimiento de causa.
el presidente Noboa ha tenido una mano firme y contundente contra el tema de la minería ilegal. Recientemente en el Cantón Sixi, el río Santa Bárbara, que parecía chuta, que les puedo decir un color, pero terrible ese río, las enfermedades y demás. Hace muy pocos días tuvo más o menos 46 intervenciones, se destruyeron una cantidad de maquinaria, una cantidad de bocaminas, una cantidad de combustible y explosivos que estaban dentro de la zona del Zig-Zig en la parte de la SUAY y en la Ponce Enríquez ni se diga. Ustedes, por ventaja, Milton, en los medios de comunicación han sabido compartir lo que está ocurriendo allá y la mano firme que ha tenido el gobierno. El tema de la minería ilegal, sin duda, y nosotros que estamos en la parte sur del país, en la zona austral, podemos dar cuenta de que efectivamente esa actividad se presta para sacar el oro, sacar los materiales hacia la frontera sur y regresar convertido eso en armas. Así que creo que potente, por supuesto, el mensaje que está dando a través de los controles, pero sin duda que tenemos que nosotros visibilizar que, entre otras cosas, esto de la minería también se ha prestado para el tema de un mal uso de los recursos y peor en este caso que ha servido para que los grupos narcodelictivos, los grupos terroristas cuenten con armamento que entra por la frontera sur, en el caso de las mineras que están ubicadas en la Ponce Enríquez, etcétera. Son las 8:16. Estamos hablando con Adrián Castro, asambleísta de ADN. Asambleísta, buenos días, de saluda Verónica Larrea. Y bueno, hay una preocupante análisis que hace la revista The Economist, en donde destaca cómo la violencia y las redes criminales han erosionado lamentablemente la economía, la estabilidad de nuestro país y cuestiona también la capacidad del Estado para enfrentar estas crisis. En ese sentido, asambleísta, este proyecto que mencionan plantea acciones para prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos y la introducción de capital ilícito a nuestra economía. ¿Cómo va a combatirse esto? ¿Qué aspectos usted destaca de este proyecto de ley para que se cumpla con este objetivo? Hay una suerte de sinceramiento de ciertas actividades comerciales en el país en donde todo el mundo sabía que se daba algo, pero asimismo todo el mundo se callaba. Empezábamos hace un rato, le contábamos justamente a Milton, querida Verónica, sobre el tema de los patios de vehículos usados, que es una de las actividades, el otro, el tema de las criptomonedas, el tema del negocio de los radares, y le puedo hablar de otro más que está dentro de la ley, que me parece muy importante, que es el control de los equipos deportivos, que no hay que satanizar, y no todo está mal, sí, pero es verdad también que las alertas que se tienen dentro del país para controlar el tema de los clubes deportivos vienen precisamente de la Embajada de Estados Unidos, que había dicho en su momento que existe esta probabilidad de que se usen equipos de fútbol para lavar dinero. ¿Qué es lo que se pretende a través de esta ley? Reformar la ley de compañías y crear un nuevo tipo de compañía que es la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los clubes o equipos deportivos profesionales que se encontraban absolutamente sin ningún control, sin ningún tipo de supervisión, etcétera, del gobierno o del Estado ecuatoriano, hoy en día, con esta reforma que ojalá se apruebe pronto, los clubes, para evitar este tipo de lavado de activos, van a transformarse o adoptar una forma de sociedades anónimas deportivas que le permitirá estar dentro ya de sociedades mercantiles y efectivamente ya siendo parte de una suerte de supervisión y control por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, básicamente el mensaje es sinceremos las cosas. Acá estamos hablando de actividades que han estado siempre en el ojo público, siempre hemos estado comentando que a través de este tipo de actividades se ha dado lavado de activos, pero nunca hemos hecho nada. Por eso la ley antipillos, bien puesta desde mi punto de vista, lo que pretende es precisamente darle este sinceramiento al ordenamiento jurídico y hacer que se tome control definitivamente de este tipo de actividades, dándole mucho más peso y solidez a la UAFE que tenemos dentro del país como entidad de control. Adrián, ¿qué Porque pasa con el financiamiento de la política? Yo entiendo que esto no topa este proyecto, pero también es importante y eso no se lo ha topado. Por supuesto que sí, pero en cambio está presentada esta propuesta dentro de las reformas parciales que el presidente de la República ha considerado ingresen y sean planteadas por la Asamblea. 100% de acuerdo, el tema del financiamiento de los partidos políticos ha permitido, no solamente en el Ecuador, vamos a ver el caso de México, vamos a ver qué pasaba con Colombia, en donde los grupos asimismo narcodelictivos, los grupos que se financian del narcolavado, lo que hacen es incluso financiar campañas políticas. De ahí que ustedes ven candidatos que uno no sabe cómo entran, de dónde han sacado el dinero, cómo pagan campañas millonarias para luego qué, tener que pagar favores. Probablemente esos mismos
candidatos sean los que se oponen a las reformas de la ley, pues, ¿no es cierto? Ahí es en donde uno toma el pulso. ¿Por qué se oponen, por ejemplo, a ciertos cambios en el Código Orgánico de Garantías para darle más peso a ponerle candados al habeas corpus con el que han salido cantidad de ladrones y pillos en este país desde hace años? Ahí vamos a ver. Probablemente muchos de sus candidatos hoy sean asambleístas, hoy sean candidatos de elección popular en cantones, prefecturas y más, y claro, les toca devolver favores. Por eso, 100% de acuerdo, si bien eso no está en esta ley, sin embargo, es parte de las propuestas del presidente Noboa que están encaminadas a enrumbar un poco este pobre país. Bueno, ¿cuáles son las penas que se endurecen en este proyecto? Básicamente, mi querido Milton, las penas están dentro del Código Orgánico Integral Penal. Eso es parte de otra reforma institucional que se está dando dentro de la Asamblea Nacional. Lo que aquí se está haciendo en esta ley son cambios administrativos y cambios legislativos que le dan mucho más peso al control de actividades comerciales como las que le acababa de decir hace un momento. De tal manera que una vez que esto entra o entra en vigencia, el Código Orgánico Integral Penal, así como las otras leyes, se armonizan con lo que estamos colocando acá y luego los delitos ya están tipificados, Milton. Ya no hay necesidad de tipificar porque ya están dentro del Código Penal. ¿Y cuánto se espera recaudar? ¿Cuánto aumentar la recaudación? Si no tiene monto en porcentaje, con todos estos mecanismos nuevos que serían aprobados. Bueno, no le sabría decir realmente, Milton. Habría que ver. Primero, imagínese usted cómo sabemos cuántas de estas actividades estén focalizadas dentro de cada uno de los cantones de nuestro país. Eso habrá que ver. Por eso digo que la norma tiene siempre una etapa de seguimiento. Toda norma nueva, por lo menos unos 3, 4 meses hasta que podamos ver algún resultado. Pero en definitiva, lo que podemos ver dentro de esta normativa es un fortalecimiento institucional de la UAFE y un control estricto del Estado a las actividades que a la vista de los ecuatorianos, hacían lo que se conoce como lavado de activos. Bien, terminamos. Gracias por acompañarnos, asambleísta Adrián Gracias, Castro de Milton. ADN. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del concurso de jueces declarado nulo.